El Peruano Podcast. Credibilidad y confianza. Bienvenidos, soy Camila Yulón, periodista del diario oficial El Peruano. En el 2023, la variante Omicron del nuevo coronavirus que causa el COVID-19 sigue siendo la que más afecta a la población mundial. En el Perú se detectaron subvariantes, denominadas Eris o Fornax, que nos recuerdan la necesidad de estar protegidos con una vacuna de refuerzo. Actualmente se viene aplicando la vacuna bivalente, una dosis necesaria para evitar cuadros graves de COVID-19. En este nuevo episodio del Peruano Podcast conoceremos cómo es que funciona esta vacuna al ingresar a nuestro organismo. Además, repasamos las noticias tecnológicas más destacadas de la semana. Desde el inicio de la pandemia, la vacuna contra el COVID-19 se convirtió en una segunda oportunidad para muchos. Fue gracias a esta que un paciente puede evitar llegar a la unidad de cuidados intensivos y así salvar su vida. Sin embargo, las nuevas variantes de coronavirus hicieron que la enfermedad fuera más agresiva o los contagios se extendieran cada vez más rápido. Desde el 2021, Omicron es la variante más frecuente y sus sublinajes siguen causando preocupación. En los últimos meses, los linajes Fornax y EG5, llamada también Eris, nos recordaron la necesidad de aplicarse la vacuna bivalente como refuerzo. Pero, ¿en qué consiste esta dosis actualizada? El médico infectólogo e integrante del Grupo Técnico Asesor de Inmunizaciones de la OMS, el Dr. Pablo Bondei, nos explica sus componentes. Bueno, con respecto a las vacunas bivalentes, esta necesidad surge a partir de que la cepa o la variante original que produjo el COVID, que es la variante conocida como variante Wuhan, fue evolucionando y fueron apareciendo variantes como alfa, como beta, gamma, delta, etcétera, y actualmente Omicron. Y se ha visto que la evolución de esas variantes disminuyó o eran capaces de evadir la respuesta, en parte la respuesta que generaba la vacuna con la variante original. En ese sentido, se empezó a trabajar, primero hay un trabajo que desarrolló Moderna con la variante beta, que demostró que con una variante posterior a la variante original se podía elaborar una vacuna y esa vacuna generaba buena respuesta. Pero para no dejar descubierta la variante original, se idearon las vacunas bivariantes o bivalentes. ¿Qué quiere decir? Que tienen la cepa original y tienen la variante última que uno quiera agregar. En este caso, también se desarrollaron las vacunas bivalentes con la variante Omicron más la variante original. Los trabajos mostraron que las vacunas bivalentes siguen generando protección contra la variante o cepa original y agregan protección contra las nuevas variantes, en este caso sublinajes o subtipos de la variante Omicron. Como bien se conoce, la vacuna bivalente contra el COVID-19 se inyecta en nuestro músculo de brazo, y la tecnología detrás de esta vacuna es la ARN mensajero, que incluye dos componentes. El médico también nos explica cómo es que funciona esta dosis al ingresar a nuestro organismo. Ustedes saben que hay distintas plataformas de vacunas contra COVID. Una de las plataformas es de las vacunas de ARN mensajero, que lo que hace es, envuelto en lípidos o en grasas, se le agrega un material que es un material genético que lo que hace es que cuando ingresa al organismo, ingresa a la célula y genera la proteína, hace que la célula propia del organismo genere esa espícula que tiene el virus del SARS-CoV-2, que es como una torrecita. Esa espícula o espiga del SARS-CoV-2 se expresa en nuestras células transitoriamente, pero esa expresión o esa presencia de esas proteínas hace que nuestro organismo vaya generando anticuerpos contra la proteína del virus del SARS-CoV-2, que es el que produce el COVID. Esa información genética es la que se aplica a la persona, contiene información de la cepa original y de la variante Omicron. Y las dos, una vez inyectadas, aplicadas en el organismo, generan transitoriamente en la superficie de nuestras células la proteína que no es capaz de producir la enfermedad, vamos a aclararlo, no es que esa proteína, es una proteína nada más, no puede generar ninguna enfermedad, pero sí es suficiente para generar tanto anticuerpos como en la otra rama de la inmunidad, que es la inmunidad celular. Es decir, que se producen las dos ramas de la inmunidad de anticuerpos, que se llama humoral, y la inmunidad celular. Y de esa forma obtenemos protección.
no solo, como dije antes, contra la variante original o cepa original de Wuhan, sino contra la variante Omicron, que es la más reciente. Entonces, ese es el mecanismo. La vacuna se fabrica con el material código genético, se envuelve en lípidos o grasas, eso es lo que nosotros recibimos en la inyección, en la vacuna, eso entra a nuestras células de defensa, nuestras células de defensa fabrican la proteína externa del virus del COVID, del SARS-CoV-2, que no es capaz de infectarnos, pero sí de desencadenar una respuesta defensiva en nuestro organismo que nos va a proteger contra futuras infecciones. Desde que se inyecta la vacuna bivalente hasta que nuestras células reciben este mensaje para empezar la protección, pasan de 7 a 10 días. Es así que la vacuna le enseña a nuestro cuerpo a protegerse. Las vacunas contra COVID están dirigidas sobre todo a disminuir el impacto mayor del COVID, que es el que lleva a la hospitalización y a la muerte. Ese es el objetivo principal. También puede disminuir en parte la transmisión, no es el principal objetivo. Y también no nos olvidemos que el COVID ha generado otros problemas, por ejemplo, lo que se llama el long COVID o el COVID prolongado, que es gente de cualquier edad, inclusive que ha tenido formas leves de COVID, pero que quedan con síntomas que persisten varios meses, que en algunos casos son bastante invalidantes para la actividad diaria. Entonces, bueno, de alguna forma esperamos que también las vacunas puedan, al evitar el episodio de COVID, en cierta medida puedan también tener una consecuencia positiva en ese sentido. Pero sobre todo, como dije antes, la vacunación está dirigida a evitar las consecuencias más graves y también si uno tiene un grupo familiar donde hay una persona muy vulnerable, una persona de mucha edad, con muchas enfermedades, que si tiene COVID, el COVID puede ser grave, también la vacunación del entorno familiar ayuda a disminuir el riesgo de que esa persona nosotros le transmitamos el virus del COVID y se enferme. Llegar a este punto ha sido un claro ejemplo de cómo la ciencia puede cambiarnos la vida. Y los avances no se han detenido, porque aún quedan secuelas del COVID-19 que siguen causando estragos en la población. Sí, yo creo que la pandemia de COVID nos ha generado un desarrollo extraordinario en cuanto a plataformas de vacunas. No nos olvidemos que hoy estamos hablando de vacunas de ARN mensajero, pero se han desarrollado en el mundo vacunas que se llaman de vector viral no replicativo, como la vacuna de AstraZeneca, como la vacuna Sputnik V, desarrollada en Rusia, las vacunas inactivadas, como las vacunas desarrolladas en China. Es decir, esto generó una necesidad de acelerar los conocimientos en el desarrollo de vacunas, y esto seguramente va a ser aplicado a otras enfermedades, no solo a COVID, sino que también hoy tenemos desarrollos de vacunas de ARN mensajero o estudios en desarrollo contra influenza, contra otro virus que es el virus de la bronquiolitis de los niños, que se llama virus sincicial respiratorio. Es decir, que yo creo que el balance es positivo en cuanto a que la pandemia ha generado una necesidad de acelerar el desarrollo que ya venía haciéndose de vacunas, y esto también abre la puerta hacia la posibilidad de disponer de vacunas de nuevas tecnologías, de nuevas plataformas para otras enfermedades que también nos preocupan y que tenemos que generar una mayor protección todavía. Teniendo en cuenta los nuevos linajes de Omicron, el Ministerio de Salud ha reforzado la campaña de vacunación en los centros de salud especializados. Si deseas conocer la sede más cercana, recuerda revisar el sitio web del diario oficial El Peruano. Ahora pasemos a un rápido repaso de noticias tecnológicas destacadas. La opción de crear varios perfiles personales en Facebook ya se comenzó a implementar en todo el mundo y, durante los próximos meses, estará disponible para todos los usuarios. Según Meta, tu perfil principal de Facebook no indicará que tienes perfiles personales adicionales. TikTok obliga a los creadores a etiquetar los videos que hayan sido generados con inteligencia artificial. Además, la aplicación comenzará a probar una función para que, de forma automática, los videos generados con esta tecnología sean advertidos como tal. De esta manera se promueve la transparencia en la plataforma de videos. Finalmente, también tenemos una advertencia de ciberseguridad. Un troyano bancario avanzado de origen peruano ha sido detectado por la compañía Kaspersky. Se trata de Sanubis, cuya actividad se viene registrando desde agosto del 2022 y representa casi el 50% de los bloqueos en lo que va del 2023. Los usuarios deben tener cuidado porque intenta suplantar la identidad de la SUNAT.
Si te gustan las historias de ciencia, tecnología e innovación, no dejes de revisar la sección Ciencia y Tecnología del diario oficial El Peruano. También pueden seguir El Peruano Podcast en Spotify. Este podcast fue producido por Sofía Pichigua y editado y locutado por Camila Yulón. Muchas gracias por escuchar.